le pertenecen a la gente, vamos, en seguir con este tipo de estructuras por la pura ambición, por el puro querer tener más lana, poder y según ellos credibilidad. Pero bueno, yo quiero ver cómo pasan a la historia, cómo leemos de ellos en 50 años, querido Ricardo. Espero poder leer de ellos en 50 años, todavía tener vida. Y bueno, ¿qué te parece que platicamos precisamente de este tema, de esta investigación, con todo el rigor periodístico que traes, sobre precisamente cómo les han cerrado la boca a personajes como Ciro Gómez Leiva y a otro que yo nunca he visto como periodista, te lo confieso? Mira, Ciro, hasta eso, bueno, pues estudió la carrera y tuvo sus cosas en un principio ahí que a lo mejor podían salvarse por ahí, pero el otro, el Pascal Beltrán del Río, ese pues ha sido única y exclusivamente un ideario de la ultraderecha, del neoliberalismo por siempre y para siempre. No hay una diferencia entre Pascal Beltrán del Río y Chumel Torres. Hasta se aman el uno al otro, son grandes amigos, los dos son de Chihuahua, no estoy diciendo que los chihuahuenses sean malos, ¿no? Pero no hay una diferencia en la opinión de tu servidor entre Pascal Beltrán del Río y Chumel Torres en lo absoluto. Y hoy tienes una investigación muy interesante de cómo es que los patrones, los dueños de las conciencias de Ciro y de Pascal están exigiéndoles que eviten un escándalo ahora que pues perdieron el juicio histórico. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre esto, querido Ricardo? Así es, mi querido Toño, tienes toda la razón, Gávenos, mi querido don David, porque Pascal Beltrán del Río no es diferente a Chumel Torres, en efecto, pero pudo serlo. Se formó con Gerardo Galarza, que fue el director editorial de un Excelsior que hacía un periodismo distinto. Se formó en la revista Proceso, cuando la revista Proceso hacía un conglomerado de grandes periodistas como Julio Scherer García, como Vicente Leñero, el propio Enrique Maza. Ahí se formó Pascal Beltrán del Río, aprendió inglés, y comenzó a ser el corresponsal de la revista Proceso allá en Washington, D.C. Pero todo eso se le olvidó a Pascal Beltrán del Río y hoy está como una triste comparsa de Olegario Vázquez Raña, de Ernesto Rivera, de Olegario Vázquez Aldir y como comparsa de Ciro Gómez Leiva. Hoy los han llamado, ayer les llamaron y les pidieron que hicieran contención de daños porque los dueños de Imagen Televisión, que son estos exmuebleros, vendedores de línea blanca, hermanos Vázquez, han perdido un juicio que a mi punto de vista es un juicio histórico. Le han ordenado a estos periodistas, entre comillas, que estén muy atentos, que estén prevenidos y que de ser el caso, pues respondan desviando la mirada. Sí, Olegario Vázquez Aldir, Ernesto Rivera, les dijeron, vénganse para acá. ¿Por qué? Porque nos han ganado en los tribunales. 3 ciudadanas, y yo les aplaudo, mi querido Toño, público memorioso, 3 ciudadanas vencieron al poderoso conglomerado GIM, así se llama, GIM Administradora de Inmuebles, SADCB, que es el conglomerado de empresas que capitanea Olegario Vázquez Aldir. El Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México le ordenó a GIM que desmonte de una vez por todas la plataforma del helipuerto que edificaron de manera ilegal y artera y con ayuda del gobierno local de Coyoacán, ese helipuerto edificado en Avenida Universidad. Hemos estado ahí, le hemos dado imágenes, videos. Bueno, este helipuerto todavía sigue ahí en el número 214, ahí donde transmite Ciro Gómez Leiva, donde transmitía, porque ahora ya le dejó la estafeta a otro personaje. Pero las ciudadanas que merecen todo el reconocimiento es Tania Campos Tomás, Claudia Ivette Trujillo Mendoza y Marta Verónica Ponce Castañeda, que lograron lo impensable, Toño, vencer a este grupo empresarial Ángeles. Y bueno, estos personajes son poderosísimos, por eso merece toda la atención, porque el grupo GIM, el grupo Ángeles, está conformado por toda esta cadena de hospitales Ángeles, por la cadena de hoteles Camino Real, por el grupo financiero Multiva,
por el grupo Imagen, donde tienen Excelsior, donde tienen todo esto, y fíjate, se habían salido con la suya, habían edificado ahí su helipuerto, y en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijo, ¿saben qué? Perdieron, tienen que desmantelar el helipuerto que construyeron en esa zona habitacional. Sin embargo, esta empresa, que insisto, es muy poderosa porque opera RMX, Excelsior, Excelsior Televisión, Imagen Televisión, Imagen Multicast, además de todas estas empresas que ya le di a conocer, decidió pasarse por el arco del triunfo el mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cabe recordar, Toño, que estos personajes decidieron irse históricamente del lugar donde que los había visto nacer, justamente con la dirección de grandes periodistas en su momento, Excelsior. Recordemos que incluso lo dirigió el propio Julio Scherer García y le dio el golpe Luis Echeverría, Díaz Ordaz, en el famoso golpe a Excelsior. Bueno, cabe recordar que decidieron mudarse el 2 de octubre de 2016, decidieron prácticamente dejar en el olvido esas instalaciones en Reforma y Bucareli, y se mudaron a lo que llamaron pomposamente Ciudad Imagen, allá en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, y a los empresarios Olegario Vázquez Aldir y Ernesto Rivera, usted conoce esta clase de barbajanes, no les gusta, como a Ricardo Salinas Pliego, batallar con el tránsito, batallar con el tráfico vehicular, no les gusta, y entonces a ellos les gusta desplazarse por aire, en helicóptero. Y para satisfacer su capricho, Toño, estos personajes dijeron, bueno, pues vamos a poner un helipuerto. Si queremos ir a platicar con Ciro, a regañar a Pascal, etcétera, etcétera, pues entonces lleguemos en el helicóptero. Y edificaron una plataforma en la azotea de un edificio de esta propiedad privada que antes era un boliche, hay que decirlo, y había una tienda de hermanos Vázquez, y ellos decidieron aventarse una plataforma, 660 metros cuadrados, en una torre que además tiene una torre de transmisión de microondas, de una altura de 60 metros a nivel de la banqueta, es decir, está muy bajita. A Ernesto Rivera, a Olegario Vázquez Aldir, les importó un cacahuate que el helipuerto colindara, como lo hace con la ex hacienda Copilco, catalogada por el Instituto Nacional de Bellas Artes como Patrimonio Cultural de la Nación. No les importó tampoco un bledo que representara un riesgo para las más de 25,000 personas que viven en las 8 unidades habitacionales que hay alrededor de esa zona. El helipuerto terminó estando parado, Toño, no opera, pero ya la Suprema Corte de Justicia les dijo que lo desmonten y no lo han desmontado. Hoy pierden el juicio histórico. De hecho, llama muchísimo la atención que en ningún momento esa televisora decidiera darle voz a las personas que estaban alrededor, afuera de esta Ciudad Imagen, sobre Avenida Universidad, casi esquina con Copilco. Estaban muchísimas personas con pancartas, con micrófonos, hablando, quejándose de todo esto, documentando el atropello, pero eso no llegó a los oídos de Ciro, o no llegó a los oídos de Pascal, no llegó a los oídos de Fabiola, de nadie de ellos. Se pusieron tapones en los oídos y no quisieron informarle nunca a la ciudadanía, a su auditorio, que las viviendas que colindan con aquella construcción tienen más de 40 años de haberse edificado, y que los castillos que van adheridos a esas varillas que ya están muy viejas están muy expuestos a desmoronarse, y gracias a la pujanza de estas 3 mujeres, se logró que las cosas cambiaran después de muchísimo tiempo, porque había riesgo incluso del derrumbe de los edificios. Son unidades habitacionales que fueron construidas allá por los años 70, Toño, así que en julio de 2023 las cosas han cambiado. El Congreso de la Ciudad de México comenzó a presionar al alcalde en ese entonces y hoy reelegido, el desgraciado corrupto Giovanni Gutiérrez,
a que demolieran, a que desmontaran de una vez por todas el helipuerto. Le valió un cacahuate a Giovanni Gutiérrez, a Gio, se hace llamar entre la gente allá. Bueno, pues ahora las cosas parecen ser mucho más serias porque Grupo Imagen, y en eso cae Ciro y Pascal y todos ahí en Excelsior, han perdido el juicio. El pasado 10 de diciembre cierra 2024 con una resolución. La tercera sala jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de aquí de la Ciudad de México le ordenó a la empresa GIM, Administradora de Inmuebles SADCB, que desmonte la plataforma del helipuerto que edificó de manera, insisto, artera ilegal, ahí en Avenida Universidad 2014, en la colonia Copilco, en la alcaldía Coyoacán. Ahí está este documento que hoy le mostramos aquí en Sin Censura, en exclusiva, que enfatiza que si Grupo Imagen insiste en esta renuencia y no acata la orden judicial, se le va a imponer, ahora sí, una multa. Ahí está, porque todavía hay personajes que valen la pena. Hay una corrupción enorme en el Poder Judicial, esto usted lo sabe perfectamente porque también se ha documentado, pero la resolución está firmada por personajes que merecen un reconocimiento. Son los magistrados, Toño, Socorro Díaz Mora, David Lorenzo García Mota y Arturo González Jiménez. Y eso, señor Ciro Gómez Leiva, aunque usted no lo crea ni le dé el espacio adecuado, no es ni mito ni leyenda. Eso es la realidad y esos son, mi querido Toño, los datos duros. Creo que sería importantísimo que pudiéramos preguntarle precisamente a Ciro qué opina de este caso, ¿no? Si va ahí a escribir una columna en